Nos encontramos con David Revesado, responsable de desarrollo de negocio de Business Central en Aitana. Muchas gracias por participar en el podcast del RP Summit España. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, es el tercer año que participa Aitana en el RP Summit. Quería primero que me hicieras una valoración de lo que supone este tipo de encuentros para el ecosistema. A ver, efectivamente nosotros es el tercer año que participamos, encontramos que es un evento de mucho interés, no solo por la parte de los clientes, que esta es obvia, al final pues interactúas con clientes que se acercan a mostrar interés en conocer a qué te dedicas, qué haces, cómo lo haces, o ya pensando en una solución muy concreta que buscan una solución a su problema, sino también con otros integradores y ISVs que participan del ecosistema, no solo en este caso de Business Central, sino de todos los RPs que comercializamos en Aitana. También nos permite, ¿por qué no?, tener la mirada de otros competidores, qué están haciendo, cómo están enfocando determinadas cuestiones como la inteligencia artificial, que es un tema que está absolutamente en boca de todos los clientes, más por la expectativa de lo que va a venir que por la realidad, pero no deja de permitirnos pues ver cómo lo enfocan otros, qué tipo de presentaciones hacen, qué les cuentan de verdad a los clientes, si de verdad están vendiendo humo o realidad. Bueno, pues un poco todo esto de ecosistema, evidentemente el networking dentro de nuestro mundo, del mundo de las business apps, es muy importante. Hablando de la IA, ¿qué casos de uso de inteligencia artificial están aportando valor real hoy a las empresas y cuáles crees que siguen siendo más expectativas que realidad? A ver, casos de uso reales hay, sobre todo en lo que se refiere a la automatización de las tareas repetitivas. Esto es un proceso que la IA ha resuelto en muchos aspectos. Determinados RPs tienen agentes ya que hacen determinadas cosas como automatización de pagos, automatización de facturas. Pues este tipo de agentes ya existen y funcionan muy bien, ¿vale? Luego se automatizan determinados procesos externos al RP que alimentan al RP. Todo esto también funciona muy bien. ¿Qué ocurre? Que al final hay muchos clientes que se están acercando a nosotros buscando soluciones basadas en IA porque están viendo que todo el mundo a su alrededor está hablando de ella y se encuentran en una situación en la que dicen, yo no estoy haciendo nada, me estoy quedando atrás. El problema es que nos encontramos en general, el mercado de clientes en España, el mercado PYME, es un mercado poco maduro todavía, poco preparado. Hay que hacer muchas cosas antes de ponerse a trabajar directamente con la IA. Y es un error precisamente el paso contrario, decir, quiero trabajar con la IA, a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y no plantearse todo lo que hay que hacer antes de empezar a prepararse con la IA. Toda la parte de gestión documental, toda la parte de seguridad, toda la parte de tener un sistema robusto base, un RP que te permita trabajar con la IA y también muy importante el salto a la nube, porque al final la mayor potencia del uso de la IA viene con la explotación del cloud y hay muchos clientes que están en sistemas legacy antiguos que no están en disposición de trabajar esto todavía. ¿Habría que hacer entonces una labor didáctica previa? Es que es la que hacemos. Nosotros no nos aventuramos en cosas que no consideramos que los clientes no estén maduros para ello, como te digo. Entonces, cuando un cliente se acerca viendo vayamos a un caso más simple, una adopción simplemente de la IA para el uso de su día a día, el Copilot, que se conoce en el mundo de Microsoft como parte de su ecosistema. La ventaja que tiene Copilot es que trabaja con tus datos, con tus documentos, con tu email, con tu Teams. Toda esa ventaja está muy bien si tú tienes el sistema, el entorno preparado, si tiene acceso a todos tus documentos, si evita que otros accedan a todos tus documentos, si al final accede a tus emails y es capaz de entender bien en qué estás trabajando, cuál es tu puesto, cuál es tu ecosistema. Como además se alimenta de tus propios datos, pues es un entorno que es muy útil. Pero toda esa utilidad no puede dejar de lado toda la preparación previa, como te digo, un entorno de documentos seguro y trabajado, un ecosistema de accesos bien controlado para que esa información sea accesible solo desde la persona que tiene que serlo y no puede ser accesible a toda la empresa y a fuentes externas, porque al final lo que estás haciendo es exponer a tu propia empresa, con lo cual hay que hacer un trabajo muy importante de preparación. Y ese trabajo forma parte un poco de ese proceso de adopción de IA a todos los ámbitos, ¿vale? Te he hablado del caso del puesto de trabajo, pero lo podemos extender a cualquier RP. También un tema del que se habla mucho es el retorno de la inversión. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las empresas cuando implantan o actualizan un RP y qué deberían hacer para obtener resultados más rápidos?
A ver, el error más común es pensar que eso lo hace el integrador. Es decir, cuando contratan un ERP, vemos un poco cuál es la casuística del cliente, dónde están sus problemas, revisamos un poco cuál va a ser el alcance del proyecto y entramos en detalle. El cliente debe de tener muy claro, y hay veces que lo tienen y otras no tanto, que ese es un proyecto estratégico que va a sacudir los cimientos de tu empresa y que va a estresar a todos los departamentos que estén involucrados, que normalmente son los departamentos clave: finanzas, producción, logística, compras, ventas. El proceso de un ERP implica no solo coger lo que estás haciendo, que probablemente lo estés haciendo mal porque tus sistemas no te permitían hacerlo de otra forma, sino aprovechar el momento de implantar un ERP para cambiar tus procesos acorde a un estándar y a las mejoras que tú quieras implementar en esos procesos. Eso supone rediseñar internamente, cambiar la forma de trabajar, aceptar culturalmente que va a haber un cambio en la forma de trabajar, e implicarse en ayudarnos a diseñar esos procesos, en ayudarnos a implementarlos, en formarse para saber cómo vamos a trabajar. Los porcentajes de proyectos que fracasan están basados principalmente en que el cliente no se involucra en estos procesos o se involucra no lo suficiente, ¿vale? La gestión del cambio y la gestión de los riesgos del proyecto son fundamentales en este tipo de implantaciones. Hemos hablado de IA, hemos hablado de cloud y también tenemos que hablar de Verifactu, facturación electrónica. ¿Qué cambio ha transformado más la forma en la que las empresas gestionan su negocio de todos ellos? Yo creo que está por llegar, ¿vale? Al final la ley que crece, Verifactu, que son cosas distintas, pero hay mucha confusión en el mercado porque además han confluido en el tiempo. Han ordenado determinadas cosas que ocurrían, han impedido que los sistemas, se gestionen de forma inadecuada y nos obligan a trabajar de una forma más o menos parecida. Pero la factura electrónica para mí sí que va a cambiar un poco el panorama y va a afectar a muchos integradores que tienen productos alrededor del mundo del ERP, porque a falta de que se publique la normativa, lo que sabemos es que va a haber uno o varios formatos que van a ser comunes para todos. Todo el mundo va a tener el mismo formato de factura, proveedores, clientes, con lo cual al final esto va a permitir, a través de una plataforma de intercambio o de lo que diseñemos para incorporarlas en el ERP, que los formatos sean comunes. A día de hoy tenemos facturas en email, facturas de aquella forma, con esquemas de documentos completamente diferentes. Hay muchos ecosistemas de soluciones basadas en IA también, dedicadas a integrar esas facturas dentro del propio ERP. ¿Cómo cambia esto cuando el formato es común? Pues evidentemente muchísimo. Lo que vamos a tener es ya directamente la factura integrada dentro del ERP. ¿Dónde se van a producir los esfuerzos de la IA? En trabajar precisamente en automatizar al máximo ese proceso de integración de esa factura que se recibe hasta la contabilización, sin que intervenga para nada el factor humano en este caso. Entonces te digo que el panorama de verdad va a cambiar con esta normativa, que para mí es la que más afecta y la que más va a introducir mejoras dentro del ecosistema de los clientes con el mundo ERP. Está claro que la normativa es al fin y al cabo un empujón, ¿no?, para la digitalización. El problema a veces ocurre que no todas las empresas parten del mismo lugar, no para todas implica la misma inversión. Vosotros desde Aitana, ¿cómo acompañáis a las empresas en este sentido? Bueno, estamos terminando ahora mismo la etapa de los kits digitales y los kits consulting, que ha sido una gran ayuda para este tipo de situaciones y de soluciones. Quizá hubiera sido ideal que hubieran estado acompasados con todas estas normativas, tanto Verifactu como porque hubieran permitido a muchas empresas salvar esa barrera que dices de efectivamente el punto de partida es distinto. Lo que nosotros tenemos es un ecosistema de soluciones diferente, ¿vale? Al final tenemos segmentado el mercado un poco te iba a decir por el tamaño de empresa, pero no es exclusivamente el tamaño de empresa, sino también la complejidad y el tipo de procesos que tienen, pero básicamente tenemos un ERP que se adapta a cada segmento de mercado, ¿vale? Entonces al final el punto de partida, como dices, es diferente, pero tenemos soluciones muy básicas para pymes y autónomos o empresas muy pequeñas. Tenemos soluciones para empresas un poquito más grandes que siguen siendo PIs y soluciones para empresas medianas y grandes dentro del mundo ERP. Todas ellas, cada una tiene resuelto todas las normativas que han ido surgiendo. Verifactu en este caso, la ley que hay crece y la factura electrónica cuando llegue.
Evidentemente, el mayor foco de estas soluciones está en las empresas más pequeñas, porque son las que primero van a tener que abordar esto. En el caso de Verifactu solamente afecta a empresas de menos de 8 millones, pero en el caso de la facturación electrónica serán los primeros y los pioneros los que tengan que abordar todo esto. Con lo cual, pues vamos a ver un poquito cómo evoluciona a partir de que se publique la normativa, pero tenemos solución para todos ellos. ¿Y no consideras que un poco la labor evangelizadora en este sentido ha recaído un poco en los desarrolladores de software y también en las consultoras? ¿Se ha echado ahí en falta un poco más de ejercicio didáctico por parte de la administración? Absolutamente. Yo recuerdo el primer webinar que hicimos de Verifactu, que lo hice, yo tenía un compañero que mostró la solución que habíamos desarrollado, en este caso para Business Central, se hicieron para todos los ERPs, pero te estoy contando el caso que yo viví en primera persona, y yo me preparé el webinar y preparé una parte de normativa, porque consideraba importante ponerle contexto antes de entrar a explicar la solución y qué había. Pues fue un webinar multitudinario, yo creo que, no me acuerdo ahora, pero hubo como 200 asistentes. Normalmente los webinars suelen tener pues 50, 60 personas, clientes que asisten. Este fue como el cuádruple, y hubo como 10 veces más preguntas, de las cuales a lo mejor 8 de cada 10 eran sobre normativa. No tenía nada que ver con la solución, con cómo. Lo que querían saber era qué ocurre en esta casuística, si tengo una empresa en Verifactu y la otra en el sí, si esta factura me la devuelven, si me produce un abono, cómo hago, cómo cambio. Había mucho desconocimiento. Aquí va también un poco nuestra cultura como españoles. Esperamos que nos llegue todo y que alguien nos cuente y no nos molestamos tampoco en leer la ley. Esta es una realidad. Pero sí que es verdad que ahí faltó una labor de evangelización por parte de las administraciones respecto a lo que suponía esa ley a nivel de normativa. Y luego nosotros al final lo que teníamos que hacer era solamente el salto tecnológico, que entre comillas era la parte más fácil una vez la normativa está claramente detallada. Y te pongo otro ejemplo muy claro. A veces nos venían y nos preguntaban, ¿vosotros hacéis el modo no Verifactu? Y resulta que en la normativa hay recoge la posibilidad de que no se envíen las facturas, con una serie de implicaciones muy complejas a nivel que recaen en el cliente en vez de en la administración, porque si tú envías la factura, digamos que la custodia de esa factura pasa a ser manos de la administración, mientras que si en el modo no Verifactu tú eres responsable durante N años de esa custodia de esa factura, de que no se modifique, de que siga teniendo los códigos correctos, etcétera, etcétera. Pues esa normativa de no Verifactu nos enteramos por una pregunta de un cliente que efectivamente estaba en la ley, lo habíamos pasado por encima y nadie en ningún momento se planteó el ver ese modo no Verifactu. Cuando vimos las implicaciones, como el resto de proveedores en el mercado que han desarrollado esta solución, todos hemos optado por el modo Verifactu. Nadie ha implementado el modo no Verifactu. Y luego, por último, la desconexión completa de las administraciones cuando has visto, por ejemplo, la solución que están planteando para enviarla para autónomos. Es una cosa muy desconectada, muy compleja. Realmente las normativas deberían de venir acompañadas de una mayor concienciación, de una mayor facilidad de soluciones para los emprendedores y para las empresas pequeñas, y la realidad te la encuentras cuando a 20 días de que la ley entre en vigor se aplaza un año, ¿no? Claro. Con todo lo que ello supone para las empresas, que han hecho el enorme esfuerzo de evangelizar, de hacer los proyectos, de prepararlos, de implementarlos, y te encuentras con clientes que ahora no saben muy bien qué hacer. Ya tengo la licencia, ya he hecho el proyecto, ¿ahora qué hago? Pues esperar al año que viene, no nos queda otra. Sí, al final el tiempo pasa volando. Sí, correcto, ya has hecho todo el trabajo, aprovechemos eso que ya has hecho todo el trabajo. Sí, bueno, nosotros también aquí en el RP Summit, a través de los distintos paneles, intentamos hacer esa pequeña labor evangelizadora, pero es verdad que nunca es suficiente. Pues muchas gracias, David, por habernos acompañado este ratito aquí en nuestro podcast del RP Summit España. Esperamos que sigas disfrutando de la jornada y que nos veamos en próximas ediciones. Muchas gracias a vosotros.